¿Cómo están? Un gusto poder ingresar al lugar donde cada uno de ustedes se encuentra para poder hoy presentarles una importante entrevista con un reconocido médico de la capital de la República. Con él vamos a dialogar sobre este tema tan delicado y tan importante en estos días que está azotando y se está llevando muchísimas vidas, el coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuáles son los cuidados que debemos de tomar en cuenta nosotros los ciudadanos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los mitos? ¿Y cuál es la verdad de este virus que ataca al mundo? De esta pandemia que está destruyendo la economía de muchísimos países. Vamos a dar la bienvenida al médico Osvaldo Tipiani Rodríguez, con quien vamos a conversar hoy sobre este tema. Y con él he tenido la oportunidad de crecer en AIJA y de haber estudiado también. Cariñosamente, quienes lo conocemos, lo llamamos como Oba. Así que permíteme, Oba, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bienvenido. El gusto es mío, Oba, y nuevamente agradecerte por la deferencia y por brindarnos estos minutos para poder dialogar sobre el coronavirus. Hablarlo, mencionarlo, a mucha gente le da miedo, pero nuestra obligación como periodista es conocer de un médico reconocido, que nos cuentes, que nos expliques y nos des alcance sobre este virus que infecta y mata ya a muchísimas personas en nuestro país. Entonces, vamos a empezar y vamos a partir por el concepto principal de lo que es el COVID. ¿Qué es el COVID ahorita? Bueno, en el caso de nosotras las mujeres, salir a la calle siempre ha sido muy a gusto, sentirnos con los cabellos sueltos, llevando alhajas, relojes, de repente pulseras, collares, aretes. ¿Por qué ahora no podemos ir con los cabellos sueltos? Y también, ¿por qué no debemos de utilizar todo esta indumentaria que antes sí lo podíamos hacer? ¿Cuáles son los síntomas específicos de este coronavirus? Mucha gente lo confunde con una gripe o con una tos normal, ¿no? Que normalmente nosotros de repente, sobre todo en la época donde hace frío, nos da la gripe, nos da la tos. Pero cuando nosotros tenemos coronavirus, ¿cuáles son esos síntomas que nos debe de preocupar y llamar la atención para poder ir de inmediato a un centro de salud, a una posta médica o a un hospital, para que puedan hacernos el descarte de coronavirus? De ahí la importancia, Oba, de usar las mascarillas. Pero ahora no solo se habla de usar mascarillas, sino también me recomendaban usar lentes y usar guantes. ¿Por qué ahora se está adicionando los lentes? Y también por qué es importante utilizar los guantes en esta época adicional a lo que ya son las mascarillas. En cuanto a las mascarillas, en el mercado hay un sinfín de modelos, de elaboración de diferentes telas. Tú como médico, ¿qué mascarilla nos recomiendas para nosotros sentirnos cómodos y protegidos cuando salgamos de casa? De repente para ir al mercado, de repente para ir al banco, de repente para ir a la farmacia. ¿Qué mascarilla debemos de utilizar nosotros los ciudadanos comunes y corrientes que salimos un día de casa a hacer cualquier labor fuera de ella? Aparte de lavarnos las manos con agua y jabón, de desinfectarnos, cuando salimos a la calle ya estamos adicionando a nuestras costumbres, sobre todo a las damas, de llevar en la cartera alcohol en gel.
uso del alcohol. En las redes, los amigos, algunos curiosos nos hablan de una medicina alternativa. Nos dicen que existen algunos remedios caseros que pueden prevenir y que pueden curar el coronavirus. Por ejemplo, se habla de desinfectarnos o hacer baños de vapor con el eucalipto. También nos hablan de hacer gárgaras con limón y con sal, con agua tibia. ¿Qué tan recomendables son estos productos caseros para un ciudadano? La alimentación. ¿Qué tan importante, Ova, es la alimentación? Sabemos que este virus está atacando no solo a una sola... Esta no vale. La alimentación. ¿Qué tan importante, Ova, es la alimentación? Sabemos que este virus ataca a un sector de la población, a los más vulnerables, ancianos, niños, personas con diabetes, personas que están con sobrepeso. ¿Podrías tú mencionarnos cuán importante es la alimentación para poder de repente tener las defensas? Explícanos, por favor. Una persona que fallece, una persona que ha dejado de existir producto de una infección por coronavirus o COVID-19, puede de muerta seguir contagiando o una vez que esta persona ha muerto ya no puede contagiar. ¿Cuál es la realidad? Todos estamos con miedo, sobre todo los ciudadanos comunes corrientes. Algunos escépticos no creen en el virus, pero quienes creemos eh, realmente tenemos que cuidarnos. Hay personas que están con un temor muy grande, personas que sobre todo viven alrededor de los cementerios, porque tienen miedo de que se vuelva un poco infeccioso. Hace poco hicieron un plantón en el cementerio Presbítero Villón, luego de haber enterrado al primer paciente, al primer difunto por coronavirus. Las personas salieron, se alarmaron, se mortificaron, de repente con justa o injusta razón. Por eso que quisiera que nos des un poco de alcance sobre este tema, cómo debe ser el protocolo de una persona que ya fallece, cuál debe ser ese protocolo que deben de seguir nuestras autoridades de salud. Antes de concluir con esta entrevista, me gustaría que por favor nos des algunas recomendaciones, tú como médico que estás cerca de muchísimos pacientes con esta infección, ¿qué debemos de tomar en cuenta los ciudadanos, sobre todo para evitar contagiarnos? Por favor, Olga, esto es importante que la gente entienda cómo debemos de cuidarnos para evitar de contraer alguna infección de COVID-19. Hola, muchísimas gracias. Ha sido un gusto haber conversado contigo. Hola, muchísimas gracias. Ha sido un gusto haber compartido contigo, haber conversado contigo sobre este tema, sobre estos alcances que tú nos has dado sobre el COVID-19. Muchísimas gracias por tu aporte valiosísimo para nosotros, para los ciudadanos sancachinos, para las personas que siguen nuestro programa a través de las redes, a través de YouTube también, y a través del canal online. Muchas gracias. Quisiera que tú te despidas de los paisanos, que nos cuentes un poquito de quién es Oba, dónde nació. No sirve. Muchísimas gracias, Oba. Ha sido un gusto
inmenso haber conversado contigo sobre este tema tan importante. Realmente mucha gente va a tomar en cuenta los consejos y sobre todo va a entender la importancia de cuidarse, de prevenir de esta infección. Tus palabras finales, la gente de Ancash, nuestros paisanos, ejinos, están viéndote, por favor. Te escuchamos. Nuevamente, un agradecimiento muy especial a nuestro gran amigo Osvaldo Tipiani Rodríguez, reconocido médico, trabaja en un importante hospital de la capital y sus conocimientos siempre son importantes, sobre todo viniendo de un reconocido médico de la trayectoria de él. Gracias, Oba, muchas gracias a ustedes que han seguido esta entrevista. Más adelante seguramente vamos a volver a conversar con Oba y con algún psicólogo o algunos psicólogos que nos van a dar alcance, sobre todo la importancia de la salud mental en esta época de pandemia, ¿no? Mucha gente que está en sus casas, si se siente preocupado, se siente triste por la economía, no alcanza la economía, no hay trabajo y sobre todo el encierro que está causando daño psicológico no solamente en los grandes, sino también en los niños. Esos temas los vamos a ir planteando más adelante y muchas gracias a ustedes por habernos seguido. Hasta pronto. Gracias.